Amigos, nos da mucho gusto recibir aquí en Cadena a don Joaquín González Castro. Pues es que podemos decir que es ex diputado, ex presidente municipal de Benito Juárez, ex subdirector de gobierno del estado y cuántas cosas, ¿no? Siempre experto en la administración pública, y por eso siempre que tenemos dudas respecto a la administración pública, pues es el sensei. Sí, qué buena palabra, el sensei. Sí. Hoy le llamamos porque nos encantaría que nos explicara, y que le explicara a usted también, qué es, por principio de cuentas, la coordinación, el acuerdo de coordinación fiscal que tiene la Federación con los estados. Y todo esto a colación porque en la semana pues hubo un evento en la Ciudad de México empresarial, a donde acudieron algunos gobernadores, y en donde se sugirió, incluso el gobernador en una entrevista que le hice para la radio en la semana, le pregunté sobre el tema, porque él habló de que se corrija este acuerdo de coordinación fiscal, y por ahí el de Guanajuato alguna vez ya dijo que mejor se salen del acuerdo de coordinación fiscal. ¿Qué es exactamente este acuerdo de coordinación fiscal, don Joaquín? Caramba, es un tema, el fiscal, pues como todos los aspectos técnicos, un poquito fastidioso y aburrido, pero bueno. Esto se remonta hasta la época post-revolucionaria, en que todos los estados tenían impuestos de todo, y incluso con unas tasas diferenciales. Entonces había una enorme anarquía. Entonces se llevó a cabo una primera convención nacional hacendaria, donde se reúnen todas las partes de gobierno y productivas para poner orden. ¿En qué consiste ese orden? Bueno, oye, ¿qué impuestos le corresponden al gobierno federal y qué impuestos le corresponden a los estados? Y que existiera tasas uniformes, los empresarios naturalmente solicitando pues que no hubiera esas disparidades y ese castigo a ciertos sectores productivos, a la industria, al comercio. Para que no les haga yo el cuento muy largo, hubo 3 convenciones, una alrededor de los 20, otra en época de Miguel Alemán en los 47, 48, y la última ya en la época de los 70. Ha habido 3 convenciones nacionales. Yo creo no está actualizada por lo que veo. No, es justamente lo que estados como Quintana Roo exigen, que se vuelva a reunir el país, porque es un poco aquellas reuniones de la República, sí. Oscar. Bueno, que se reúne el país y diga, bueno, ¿cómo andamos? Estamos cobrando los impuestos justos, adecuados, que promuevan la inversión, pero que también contribuyan al sostenimiento y a la dinámica nacional. Y lo más importante, ¿cómo se distribuye ese ingreso, ese impuesto? ¿Qué ocurre? Que los estados poco a poco han ido renunciando a tener impuestos. Prácticamente los estados ya no cobran impuestos. ¿Qué les queda actualmente? Ustedes lo saben. Sí, el predial. No, señor. El de nómina, okay, el claro. Estado, estoy hablando. Sí, claro. La hacienda estatal, en todo el país, Sí. ¿Con qué se quedó? El impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina y en los últimos años el impuesto al hospedaje. Nada más. De una vez, para completar la explicación a la gente, el predial y la adquisición de inmueble son municipales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que después de haber tenido cantidad de impuestos de ingresos mercantiles, aquí a lo mejor don Oscar se acuerda de eso, impuesto de ingresos mercantiles, el impuesto del timbre, todo eso desapareció por un impuesto famosísimo que se llama impuesto al valor agregado. El IVA. Que nació en los 80s y que entonces a raíz de este impuesto, que sí puso orden, hay que reconocer, la gente podrá criticar, es muy alto, son fregaderas, ¿por qué cobran de todo? Porque es prácticamente... Porque englobaron todo en ese impuesto. Sí, señor. Entonces, los impuestos importantes de un país, ¿cuáles son? Es el impuesto al consumo, que es este. El IVA. El IVA. Y el ISR. impuesto a la riqueza, a lo que producimos todos, ¿no? El sobre la renta, ¿no? ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Son los dos más importantes para que sea, vamos a decir, lo más clara la explicación. Los demás son derechos de hidrocarburos, que si el petróleo, que si la cerveza, que si el tabaco, hay cantidad. Pero realmente los 2 impuestos importantes en un país son esos 2. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen? Se distribuyen que si todo lo cobra el gobierno federal, en principio, solo el 20% de toda esa masa de impuestos forman una bolsa, que es la que se distribuye a nivel nacional para los estados. ¿El 20%? El 20%.
¿Qué quiere decir esto? Que entonces el gobierno de la República, el federal, se queda pues, con el 80%. Entonces hay un centralismo fiscal, el que concentra el ingreso nacional es el gobierno federal, y esta parte del 20% lo distribuye de acuerdo a esas reglas. Población, fuerza recaudatoria, que también genera inconformidades de los estados más fuertes. Sí. ¿Se genera injusticias? Sí, porque estados como Quintana Roo pues quieren más, Sí. merecen más, y lo puede justificar. Es la gallina de los huevos de oro. Es la gallina de los huevos de oro, pero además sigue creciendo mucho. Sí. Entonces este factor de la población, cuando los otros estados a nivel nacional, no tengo las cifras exactas, pero debe andar creciendo el país por ahí del 1.5%, y el estado de Quintana Roo sigue creciendo 6%, que es un montón. 6 veces más que el promedio general. Sí, señor. Entonces, Y así debería crecer nuestra aportación que nos da la federación. Ahora, algo que se convierte un poco más grave todavía es el tema de que en este ejercicio fiscal, para el presupuesto del próximo año, ya se había calculado, el gobierno del estado decía, ok, si el año pasado me dieron esto, hoy me van a dar un poquito más, sí, señor. y entonces, en base a lo que me van a dar, este es mi presupuesto. Y sale la secretaria de Finanzas a dar el presupuesto para el próximo año. Y resulta que cuando sale el presupuesto federal, a Quintana Roo le toca menos que el año pasado en la distribución fiscal. Se formó un fondo adicional a las participaciones que van en relación a las obras o servicios que desde el gobierno de la República piensan que deben tener los estados, que es como otro 20% adicional de las participaciones. Nada más que estas reglas de este lado ya no son legales y fijas, precisas, como en el fondo de participaciones. Aquí entran ya más criterios políticos y discrecionales. Dentro de esos criterios políticos y discrecionales, ahí vienen, efectivamente, el gobierno de la República fija sus propias prioridades y en este caso, pues, le corta aportaciones, se llama este concepto, a los estados. Lo que hay que exigir en esta convención nacional a la que está convocando, lo cual es correcto, sería la cuarta en 100 años, ¿no? Es momento, yo diría, que revisemos qué facultades y qué obligaciones tiene el gobierno de la República y cuáles deben ser de los estados. Y en relación a eso, se distribuye el gasto nacional. Por ejemplo, tiene el gobierno de la República que estar viendo bacheo, ¿no? Apoyo a sectores como el campo, ya no digo cuestiones de servicios públicos y demás, que son eminentemente locales, municipales o estatales. Y el gobierno de la República debiera concentrarse en los grandes conceptos, política exterior, ¿no? La seguridad nacional, claro. En fin, yo creo que es momento de sentarse. A ver, entonces, ¿Qué chamba es la tuya y qué chamba es la Sí, nuestra? señor, así decimos. El más apretado de los 3 niveles de gobierno es el estatal, ¿eh? Porque los municipales, como quieren ser, todavía se defienden con estos 2 impuestos que si los cobras bien, si recaudas bien, son buenos ingresos. Claro. ¿Verdad? Pero hay que recaudar. Gracias por estar aquí. Gracias, Oscar, a ti. Siempre un Gracias. placer.